Todo comenzó en una habitación de hospital, cuando un joven de 24 años apretó la mano de su padre por última vez. Con apenas un hilo de voz, le reveló algo que cambiaría todo. Las palabras salieron con dificultad de sus labios mientras las máquinas pitaban a su alrededor. Papá, me amenazaron. Durante semanas me dijeron que me callara. Y entonces pronunció un nombre que nadie esperaba escuchar. Pero retrocedamos un poco para entender cómo llegamos a este momento desgarrador. Jason era un chico normal, de familia trabajadora, que se ganaba la vida detrás de las cámaras en la industria del entretenimiento. Nada glamoroso, solo trabajo duro organizando eventos, asegurándose de que todo funcionara perfectamente. Era el tipo de persona que todos describen como confiable, profesional, siempre con una sonrisa. El orgullo de sus padres, el hermano mayor que cuidaba a los pequeños, el hijo que llamaba a su mamá todos los días. Hace aproximadamente 2 meses, Jason tuvo la oportunidad de trabajar en un evento importante. Figuras prominentes de la industria estarían presentes. Era el tipo de proyecto que podía impulsar su carrera al siguiente nivel. Estaba nervioso pero emocionado. El evento transcurrió sin problemas. Profesionalmente, fue un éxito rotundo. Pero algo sucedió esa noche. Algo que Jason vio o escuchó. Algo que no debía haber presenciado. Después de ese evento, todo cambió. Su familia comenzó a notarlo diferente. El joven alegre y optimista de siempre se volvió callado, reservado, constantemente nervioso. Su madre lo conocía mejor que nadie y sabía que algo andaba mal. Cada vez que le preguntaba, Jason respondía lo mismo. Estoy bien, mamá, solo cansado del trabajo. Pero una madre siempre sabe cuando su hijo está mintiendo. Su padre notó que había dejado de hablar sobre el futuro, que había perdido ese brillo en los ojos. Sus hermanos menores se dieron cuenta de que ya no jugaba con ellos como antes, que revisaba su teléfono constantemente con expresión preocupada. Toda la familia sabía que algo estaba terriblemente mal, pero nunca imaginaron la magnitud de la situación. Lo que Jason estaba ocultando era aterrador. Había comenzado a recibir mensajes en su teléfono poco después de ese evento. Al principio sutiles, como advertencias amistosas. Sería mejor que olvides lo que viste. No es conveniente hablar de ciertas cosas. Pero rápidamente escalaron a algo mucho más oscuro. Amenazas explícitas ordenándole que se callara sobre algo que había presenciado. Mensajes que describían exactamente dónde había estado ese día, qué ruta tomó para llegar a casa, qué había comido. Esos detalles específicos le demostraban que no eran amenazas vacías. Alguien lo estaba vigilando. Alguien con recursos suficientes para seguir cada uno de sus movimientos. Y lo más aterrador de todo, las amenazas comenzaron a mencionar a su familia. A su madre. A sus hermanos pequeños. Incluso sabían a qué escuela iban. Imagina vivir así. Despertar cada mañana sabiendo que alguien te vigila. Ver a tu familia todos los días sabiendo que también están en peligro por algo que escuchaste accidentalmente. El estrés, la ansiedad constante, el miedo que nunca se va. Jason estaba viviendo esto completamente solo, sin poder compartir su carga con nadie. Pero Jason no era tonto. Sabía que estaba en peligro y comenzó a tomar precauciones. Guardó capturas de pantalla de todos los mensajes amenazantes. Llevó un registro detallado de cada incidente. Escribió notas sobre lo que había presenciado en ese evento, sobre las conversaciones que escuchó sin querer. Era como si supiera que algo malo podría pasarle y quería asegurarse de que la verdad pudiera salir a la luz eventualmente. Hace 10 días, lo impensable sucedió. Jason estaba en casa cuando comenzó a sentirse mal. Dolor en el pecho, dificultad para respirar, sudoración excesiva. Al principio pensó que era un ataque de pánico, algo que había experimentado varias veces debido al estrés constante. Pero esta vez era diferente. Los síntomas empeoraban rápidamente. Y entonces colapsó. Su madre lo encontró inconsciente en el piso de su habitación. Los paramédicos llegaron rápidamente y lo transportaron de emergencia al hospital. El diagnóstico preliminar fue paro cardíaco. El corazón de un joven de 24 años, previamente sano y sin historial de problemas cardíacos, simplemente había dejado de funcionar correctamente. Los doctores lograron estabilizarlo temporalmente, pero su condición seguía siendo crítica. Y fue en ese momento, en esa habitación de hospital, que sucedió lo que cambiaría todo. La familia fue permitida entrar a verlo. El padre de Jason estaba junto a la cama sosteniendo la mano de su hijo cuando sintió un ligero apretón. Jason abrió los ojos. No completamente, no por mucho tiempo, pero lo suficiente para reconocer a su padre. Con un esfuerzo tremendo, Jason comenzó a hablar. Su voz era apenas un susurro.
Su padre tuvo que acercar su oído directamente a los labios de Jason para escuchar. Y lo que escuchó fueron palabras que nunca olvidaría. Papá, no fue mi corazón. Me hicieron algo. Me envenenaron. El padre pensó que su hijo estaba delirando, confundido por los medicamentos. Pero Jason insistió, apretando su mano con más fuerza. Papá, escúchame. Me amenazaron durante semanas. Me dijeron que me callara sobre lo que vi, sobre lo que escuché. Entonces el padre preguntó lo que necesitaba saber. ¿Quién, hijo? ¿Quién te amenazó? Y Jason, reuniendo sus últimas fuerzas, dijo el nombre. Ángela. Ángela Aguilar. Fue ella, papá. Ella mandó a alguien. Vi algo, escuché algo sobre Rocío, sobre lo que le iban a hacer y me descubrieron. Jason continuó con dificultad. Papá, tuve miedo. No te dije nada porque no quería que les pasara algo a ti, a mamá, a mis hermanos. Pero ahora van a decir que fue mi corazón, que fue natural. Pero no lo fue. Me hicieron esto. No dejes que se salgan con la suya. Por favor, papá, justicia. Prométeme. Esas fueron las últimas palabras coherentes de Jason. Sus ojos se cerraron. Los monitores comenzaron a sonar urgentemente. Los doctores pidieron a la familia que saliera. Durante las siguientes horas lucharon por salvarlo, pero el daño era demasiado extenso. Finalmente, el corazón de Jason dejó de latir por última vez. En medio de ese dolor insoportable, las últimas palabras de su hijo seguían resonando en la mente del padre. Justicia, prométeme. Y en ese momento hizo una promesa silenciosa. Buscaría la verdad. No dejaría que la muerte de su hijo quedara como un simple paro cardíaco inexplicable. Los primeros días después fueron un borrón de dolor y trámites funerarios. Pero el padre también comenzó a investigar. Revisó las pertenencias de Jason. Su teléfono, su computadora. Y ahí encontró la evidencia de que lo que Jason le había dicho no era delirio. Era verdad. El teléfono estaba lleno de mensajes amenazantes. Cientos de ellos que Jason había estado recibiendo durante semanas. Los mensajes venían de números desconocidos, pero el contenido era consistente. Todos hacían referencia a algo que Jason había visto o escuchado. Todos le ordenaban callarse. Y algunos mencionaban específicamente a Rocío Sánchez Azuara. No hables sobre lo que escuchaste sobre Rocío. Si mencionas lo que oíste sobre los planes para Rocío, tu familia lo va a lamentar. El padre también encontró un diario digital donde Jason documentaba todo. Según sus notas, había estado trabajando en un evento privado hace aproximadamente un mes y medio. Un evento exclusivo con seguridad estricta. En un momento dado, mientras trabajaba en un área que se suponía estaba vacía, escuchó voces. Y sin intención de espiar, estando en el lugar equivocado en el momento equivocado, escuchó una conversación. Una conversación donde Ángela Aguilar y otras personas estaban discutiendo qué hacer con Rocío. Aparentemente haciendo planes, dando instrucciones, coordinando acciones. Jason escribió que alguien lo había visto, que lo habían descubierto. Y al día siguiente comenzaron las amenazas. El padre también comenzó a cuestionar el diagnóstico oficial. Jason era joven, saludable, atlético, sin historial de problemas cardíacos. ¿Cómo podía su corazón simplemente fallar tan súbita y completamente? Y recordó las palabras específicas de Jason. Me envenenaron. Comenzó a preguntarse si su hijo no había estado diciendo la verdad literal. Después de consultar con abogados especializados en casos criminales complejos, después de deliberar con su familia, después de sopesar los riesgos de hablar públicamente contra alguien tan poderoso, el padre de Jason tomó la decisión. 10 días después de la muerte de su hijo, dio una entrevista pública que ha sacudido al mundo del espectáculo. En esa entrevista reveló todo. Las últimas palabras de Jason. El nombre de Ángela Aguilar. La evidencia de los mensajes amenazantes. Las inconsistencias en la muerte de su hijo. Fue muy claro en que no buscaba venganza, solo buscaba la verdad y justicia para su hijo. Hizo un llamado directo a las autoridades para que reabrieran la investigación, que hicieran una autopsia forense completa buscando específicamente toxinas o venenos. También hizo un llamado directo a Ángela Aguilar. Si era inocente, que lo demostrara. Que diera su versión de los eventos. Que explicara si conocía a Jason, si sabía algo sobre las amenazas. Y terminó con un mensaje emotivo para su hijo. Jason, si de alguna manera puedes escucharme, quiero que sepas que cumplí mi promesa. Conté tu verdad. Busqué justicia como me pediste. Y no voy a parar, hijo, no voy a parar hasta que se haga justicia. La reacción fue inmediata y masiva. Las redes sociales explotaron. El nombre de Jason se volvió tendencia.
La mayoría de la gente estaba del lado del padre, conmovida por su dolor, indignada por lo que aparentemente le había pasado a su hijo, exigiendo que se investigara. Las autoridades tuvieron que responder. Con tanta atención pública, con tanta presión mediática, no podían ignorar las acusaciones. La fiscalía emitió un comunicado diciendo que estaban revisando el caso y que si encontraban suficiente evidencia, reabrirían la investigación. Y la respuesta de Ángela Aguilar. Desde que salió la entrevista, desde que el padre reveló públicamente las acusaciones, Ángela no ha dicho ni una sola palabra personalmente. Su equipo legal emitió un comunicado muy breve y genérico. Nuestra clienta niega categóricamente cualquier conexión con los trágicos eventos descritos. Lamenta profundamente la pérdida de una vida joven. No hará más comentarios mientras el asunto está siendo revisado por las autoridades. Eso fue todo. Ni una explicación específica, ni una refutación de los detalles particulares, ni siquiera un ofrecimiento de cooperar activamente con cualquier investigación. Solo una negación genérica y luego silencio. Ángela personalmente no ha publicado nada en redes sociales, no ha dado ninguna entrevista, ha estado completamente ausente de la vista pública. Este patrón de silencio, de esconderse detrás de comunicados legales, es el mismo patrón que hemos visto con todas las otras acusaciones contra ella. Con Rocío Sánchez Azuara, con el envenenamiento, con el atentado. Siempre la misma respuesta. Silencio personal, negaciones genéricas de abogados. Para muchos observadores, ese patrón es más condenatorio que cualquier admisión podría ser. Porque si realmente fueras completamente inocente de todas estas acusaciones graves, no querrías usar tu propia voz para defenderte. No querrías salir públicamente y explicar tu versión. No querrías demostrar que no tienes nada que ver con estas cosas horribles. La familia Aguilar en general también ha estado en silencio. Es como si toda la familia hubiera decidido que la mejor estrategia es simplemente no reconocer públicamente que estas acusaciones existen y esperar que eventualmente pasen. Pero no están pasando. Cada día que guardan silencio, más gente se convence de que hay algo que ocultar. La historia de Jason merece ser conocida. Su muerte no debe quedar sin investigar. Su familia merece justicia. Vamos a seguir cada desarrollo de este caso, atentos a lo que digan las autoridades, a los resultados de cualquier autopsia adicional que se haga. Vamos a seguir honrando la memoria de Jason contando su historia, asegurándonos de que no sea olvidado, de que no sea solo otra estadística. Descansa en paz, Jason. Tu padre cumplió su promesa. Tu historia está siendo contada. Mientras el mundo procesa las devastadoras revelaciones del padre de Jason, nuevos detalles continúan emergiendo que pintan un cuadro cada vez más perturbador de lo que realmente sucedió en las últimas semanas de vida de este joven. Y lo que estamos descubriendo ahora podría cambiar completamente el curso de esta investigación. Varios compañeros de trabajo de Jason han comenzado a romper el silencio. Personas que trabajaron con él en ese evento fatídico, personas que lo vieron en los días posteriores, personas que ahora se dan cuenta de señales que pasaron por alto en su momento. Y lo que están revelando es escalofriante. Uno de sus colegas, que pidió permanecer anónimo por razones de seguridad, reveló que Jason le había comentado algo extraño días después de ese evento. Le dijo que sentía que lo estaban siguiendo. Que había notado el mismo auto oscuro cerca de su casa en diferentes ocasiones. Que había visto a las mismas personas en lugares donde normalmente no deberían estar. En ese momento, su colega pensó que Jason estaba siendo paranoico, que el estrés del trabajo lo estaba afectando. Ahora se da cuenta de que Jason tenía toda la razón en estar asustado. Otra persona que trabajó en el mismo evento reveló algo aún más inquietante. Dijo que recordaba haber visto a Jason ese día en un área restringida donde técnicamente no debería haber estado. Pero no le pareció extraño en ese momento porque todos los del equipo técnico se movían constantemente de un lugar a otro asegurándose de que todo funcionara. Sin embargo, ahora recuerda que poco después de ver a Jason en esa área, hubo un momento de tensión. Vio a un miembro del equipo de seguridad hablando urgentemente por radio, y luego varios guardias de seguridad comenzaron a moverse rápidamente hacia esa dirección. Este testimonio es crucial porque confirma que efectivamente algo sucedió ese día. Que Jason estuvo en un lugar donde aparentemente escuchó algo comprometedor, y que su presencia fue descubierta casi inmediatamente. No fue coincidencia que las amenazas comenzaran al día siguiente. Pero hay más. Un técnico de sonido que trabajaba en el evento ha revelado que los sistemas de audio del lugar tenían capacidad de grabación. Que todo lo que se hablaba en ciertas áreas del venue quedaba automáticamente registrado por razones de seguridad y control de calidad. Si eso es cierto, y si esas grabaciones aún existen, podrían contener evidencia directa de la conversación que Jason escuchó esa noche. Podrían confirmar o refutar sus acusaciones de manera definitiva.
Los abogados de la familia de Jason ahora están trabajando para obtener acceso a esas grabaciones si es que todavía existen. Están presentando solicitudes legales ante los organizadores del evento, argumentando que esas grabaciones podrían ser evidencia crucial en una potencial investigación criminal. Pero aquí está el problema. Los organizadores del evento tienen conexiones estrechas con la familia Aguilar. El evento fue patrocinado en parte por empresas asociadas con ellos, lo que significa que existe un riesgo real de que esas grabaciones puedan desaparecer misteriosamente antes de que las autoridades puedan asegurarlas. De hecho, ya hay reportes preocupantes de que el venue donde se realizó el evento ha estado realizando mantenimiento urgente en sus sistemas de audio y video. Mantenimiento que convenientemente requiere formatear todos los discos duros donde se almacenan las grabaciones. Es una coincidencia demasiado conveniente, considerando el momento en que esto está sucediendo. Esto ha llevado a los abogados de la familia de Jason a pedir una orden judicial urgente para preservar toda la evidencia potencial antes de que sea demasiado tarde. Están argumentando que hay una amenaza clara y presente de destrucción de evidencia, y que las autoridades necesitan actuar inmediatamente para asegurar esos sistemas antes de que la información sea irrecuperablemente perdida. Mientras tanto, investigadores independientes en redes sociales han comenzado a rastrear conexiones que hacen esta historia aún más siniestra. Han descubierto que Jason no es la primera persona asociada con ese evento específico en experimentar problemas después. Otro miembro del equipo de producción renunció abruptamente días después del evento y se mudó a otro estado sin dar explicaciones a nadie. Múltiples intentos de contactarlo para preguntarle sobre lo que vio esa noche han sido infructuosos. Su familia dice que está bien, pero que no quiere hablar sobre nada relacionado con ese evento. Otro trabajador del evento fue hospitalizado una semana después, por lo que oficialmente se reportó como intoxicación alimentaria severa. Pero amigos cercanos dicen que él estaba aterrorizado antes de enfermarse, que había mencionado que sentía que lo estaban vigilando, que había recibido mensajes extraños. Suena familiar, ¿verdad? El mismo patrón que Jason experimentó. Esto sugiere algo absolutamente aterrador. Que Jason no fue la única víctima. Que posiblemente hubo múltiples personas que presenciaron o escucharon algo comprometedor esa noche, y que todas fueron sistemáticamente amenazadas o neutralizadas de diferentes maneras. Jason fue el que murió, pero ¿cuántos otros están viviendo con miedo en este momento? ¿Cuántos otros recibieron el mensaje y decidieron que era más seguro callarse y desaparecer que arriesgarse a correr la misma suerte que Jason? La comunidad de trabajadores detrás de cámaras en la industria del entretenimiento mexicano está en shock. Muchos están comenzando a hablar sobre una cultura de silencio y miedo que ha existido durante años. Donde si ves algo que no debes ver, si escuchas algo que no debes escuchar, sabes que lo mejor es olvidarlo inmediatamente. Donde hacer preguntas o mostrar curiosidad sobre las cosas equivocadas puede costarte tu trabajo, tu reputación o aparentemente, como en el caso de Jason, tu vida. Varios trabajadores de la industria han comenzado a compartir sus propias experiencias de intimidación y amenazas cuando accidentalmente se encontraron en situaciones donde presenciaron cosas comprometedoras involucrando a figuras poderosas. Ninguno tan extremo como lo de Jason, pero suficiente para establecer un patrón claro de comportamiento abusivo y uso de poder para mantener a la gente callada. Un ex empleado de una compañía de producción que trabajó en múltiples eventos de la familia Aguilar compartió anónimamente que había estrictos acuerdos de confidencialidad que todos tenían que firmar. Acuerdos que iban mucho más allá de lo normal en la industria. Acuerdos que incluían cláusulas de penalización extremadamente severas por revelar cualquier cosa que vieran o escucharan durante los eventos. Acuerdos que básicamente amenazaban con destruir financiera y legalmente a cualquiera que hablara. Este mismo ex empleado mencionó que había visto personalmente cómo personas que violaban esos acuerdos o que simplemente hablaban demasiado sobre lo que veían en el trabajo eran rápidamente despedidas y posteriormente encontraban imposible conseguir trabajo en cualquier otro lugar de la industria. Era como si hubieran sido puestos en una lista negra invisible que les impedía trabajar en cualquier producción importante. Todo esto pinta el cuadro de un sistema diseñado específicamente para asegurar silencio total. Un sistema donde el mensaje es claro: no importa lo que veas, no importa lo que escuches, tu trabajo es callarte. Y si no te callas, las consecuencias serán severas. Para la mayoría de la gente, esas consecuencias significaban perder su carrera. Pero para Jason, las consecuencias fueron mucho más finales. Ahora hablemos sobre la conexión con Rocío Sánchez Azuara, que Jason mencionó específicamente en su confesión final. Recordemos que Jason le dijo a su padre que había escuchado conversaciones sobre planes contra Rocío. Y ya sabemos por revelaciones anteriores que Rocío fue envenenada. Entonces la pregunta obvia es, ¿qué exactamente escuchó Jason esa noche? Escuchó planes sobre cómo envenenar a Rocío.
Escuchó discusiones sobre cómo manejar las consecuencias después de que el envenenamiento hubiera ocurrido. Escuchó algo que conectaba directamente a Ángela Aguilar con lo que le pasó a Rocío. Las fechas son reveladoras. El evento donde Jason trabajó fue aproximadamente un mes y medio antes de su muerte, lo que lo ubicaría aproximadamente 2 semanas antes del incidente del envenenamiento de Rocío. Si Jason escuchó conversaciones sobre planes contra Rocío en ese evento, significa que lo que le pasó a Rocío no fue impulsivo o espontáneo. Fue planeado con anticipación. Fue discutido, coordinado, organizado. Y si Jason escuchó esas conversaciones de planificación, eso lo convertía en un testigo extremadamente peligroso. No solo sabía que algo malo le había pasado a Rocío después del hecho, él sabía con anticipación que algo iba a pasar. Él potencialmente escuchó quién estaba involucrado, cómo lo iban a hacer, cuándo lo iban a hacer. Eso es conocimiento que podría destruir completamente cualquier defensa de que lo de Rocío fue accidental o no relacionado con las personas que Jason mencionó. Por eso las amenazas contra Jason fueron tan intensas. Por eso escalaron tan rápidamente de advertencias sutiles a amenazas de muerte explícitas. Porque quien estaba detrás de esto sabía exactamente cuán peligroso era el conocimiento que Jason poseía. Sabían que si él hablaba, si le contaba a las autoridades lo que había escuchado, toda la operación se vendría abajo. Y aquí está la parte que me quita el sueño. Jason trató de hacer lo correcto. Trató de proteger a su familia manteniéndose callado. Cumplió con las demandas de quienes lo amenazaban. No le dijo a nadie lo que sabía. Y aún así lo mataron. Porque al final, para quien estaba detrás de esto, el único testigo seguro es un testigo muerto. Mientras Jason estuviera vivo, mientras tuviera ese conocimiento en su cabeza, representaba un riesgo que aparentemente decidieron que no podían permitirse.